Bueno, ahora vamos a pasar a la conferencia del doctor Kevin Terraciano. La conferencia que nos va a impartir se intitula, no hemos cambiado el título, ¿verdad? Algunas reflexiones sobre la trayectoria de la historia, una perspectiva desde el norte. Muy prometedor el título y tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Terraciano. Quiero decir algunos datos de su currículum. El doctor Kevin Terraciano es profesor de Historia de la Universidad de California en Los Ángeles, director del Latin American Institute y codirector del Latin American Studies Graduate Program. Perdón mi inglés, ¿eh? Como investigador se especializa en historia latinoamericana, particularmente en las culturas indígenas y lenguajes del centro y sur de México, náhuatl, zapoteca y mixteca, sobre todo en la época colonial. Entre sus múltiples publicaciones tenemos la del libro Los Mixtecos en la época colonial, en la Oaxaca colonial, la historia Ñusawi del siglo XVI al siglo XVIII. Este libro fue publicado en el Fondo de Cultura Económica en 2013, pero cabe comentar que en la primera edición de este libro en inglés, que fue en 2001, ese mismo año recibió el premio Wheeler Vogeling de la American Society of Ethnohistory y otros reconocimientos por la calidad de ese trabajo. El doctor Terraciano también tiene artículos que han recibido premios. Es un artículo que se llama Crime in Culture Colonial Mexico, The Case of the Mixtec Murder Note. Esto está publicado en Ethnohistory y recibió el premio Heiser Prize. Bueno, de la American Society of Ethnohistory. Otro artículo premiado es The Colonial Mixtec Community, publicado en Hispanic American Historical Review. Recibió el premio Robertson de la Conferencia de la Historia Latinoamericana. En coautoría con Lisa Sousa hizo otro artículo que se llama The Original Conquest of Oaxaca, Late Colonial Nahuatl and Mixtec Accounts of the Spanish Conquest. Bueno, esto también en Ethnohistory y también recibió, pero en 2004, el premio Heiser Prize de la American Society of Ethnohistory. Y tiene otras publicaciones muy numerosas, voy a enunciar algunas. Memorias contrapuestas de la conquista de México, en miradas comparadas en los virreinatos de América. Está publicado en un libro de Iliona Katsiu en 2012 y bueno, otros varios artículos, muchos artículos, aquí nada más algunos de ellos, simplemente para mostrar a ustedes la importancia del trabajo realizado el doctor Terraciano. Entonces, más que nada, hay que darle la palabra para que comente sobre. Bueno, gracias, doctor Cuauhtémoc. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todos mis colegas del INA por invitarme a participar en este congreso, el comité organizador y en especial al director, doctor Cuauhtémoc Velasco Ávila, y al director de este Museo Nacional maravilloso, doctor Antonio Saborit. Estoy muy agradecido. También quiero dar las gracias a mi estimada colega y esposa, Lisa Sousa, por sus comentarios, y mis estudiantes de doctorado en UCLA, especialmente Karime Castillo Cárdenas, por su ayuda con la versión final en castellano de esta ponencia. Me refiero a algunas reflexiones
porque es difícil resumir la evolución de un campo de estudio tan rico y diverso como aquel al que llamamos etnohistoria. Un campo interdisciplinario dedicado al estudio de las personas indígenas en el continente americano desde la antigüedad hasta el presente, con un enfoque particular en los documentos escritos y en la etnografía. A mediados del siglo XX, los académicos se dieron cuenta de la necesidad de romper con los límites tradicionales entre disciplinas y departamentos. También reconocieron la importancia de colaborar con investigadores que no suelen interactuar entre ellos. Esto es lo que el doctor Wigberto Jiménez Moreno le escribió en una carta al doctor Guillermo Bonfil Batalla en 1976, cuando le propuso fundar un departamento de etnohistoria en el INA. La etnohistoria es una de las primeras áreas de estudio interdisciplinarias en nuestra profesión. En lo personal, yo me he beneficiado tremendamente de trabajar con colegas provenientes de otros campos. Creo que es en los límites entre dos o más disciplinas, creo que es en los límites entre dos o más disciplinas donde tienen lugar las innovaciones. El estudio de las historias y culturas indígenas con frecuencia requiere de un conjunto de habilidades especiales que incluyen el deseo de trabajar en archivos locales, saber encontrar y leer fuentes en idiomas indígenas, tener conocimientos de paleografía hispanoamericana, el desciframiento de códices y otras fuentes pictóricas, la voluntad de vivir en comunidades indígenas, conocer las lenguas nativas y colaborar con personas indígenas. De hecho, muchos de mis colegas que estudian a las poblaciones indígenas de Norteamérica se sorprenden de la enorme cantidad de fuentes que tenemos disponibles en nuestro campo de estudio para investigar el pasado y se asombran de la gran cantidad de culturas y lenguas nativas que existen en México hoy en día. He leído el excelente ensayo de Dora Sierra Castillo sobre los orígenes y la evolución de la etnohistoria en el INA. Podría intentar elaborar sobre dicho ensayo, agregando nombres de investigadores mexicanos y extranjeros y mencionando algunos de sus trabajos, pero no vengo preparado para hacer eso en este momento. Lo que quiero hacer es compartir con ustedes algunas de mis experiencias como estudiante, investigador y editor en este fascinante campo de estudio. Una cosa es segura: la etnohistoria en México es un campo rico y profundo. El programa de nuestro congreso es evidencia de ello. Tenemos 18 mesas en las que se discutirá una variedad de temas, cada uno con una extensa historiografía. Durante los últimos 8 años he sido el editor de la sección sobre Mesoamérica en el Handbook of Latin American Studies, junto con Lisa Sousa. En este tiempo hemos arbitrado cerca de 1000 libros y artículos para dicha sección. La calidad y cantidad de las investigaciones en el área son impresionantes. Y debo enfatizar que la mayor parte de la investigación se realiza en México.
A través de los años, los temas de estudio no han cambiado demasiado. Aún estamos estudiando códices y lienzos, mapas y títulos, la nobleza indígena, la tenencia de tierras y las creencias religiosas siguen siendo temas importantes, tal como lo fueron en la década de los 70s. Pero también ha habido interés en otros temas relacionados con la cultura, tales como los estudios de género y parentesco, la construcción de identidad y la cultura alimenticia. Recientemente ha resurgido el interés por los estudios sobre la conquista, pero vista desde la perspectiva indígena y con conciencia de que, más que un evento único, se trata de un proceso extendido. El cambio más notable en 40 años ha sido la proliferación de investigaciones fuera del centro de México, tanto al sur como al norte. En nuestras reseñas para el Handbook of Latin American Studies, Lisa y yo comenzamos a incluir estudios sobre el norte de México y América Central, tomando en consideración que las fronteras de Mesoamérica no son fijas y que cientos de años de contacto entre los grupos del norte, centro y sur han derivado en la difusión de muchas prácticas y rasgos culturales. Hemos leído una gran cantidad de excelentes trabajos sobre las regiones de México. El corpus de investigación es verdaderamente impresionante. Pienso que una de las razones por las cuales el estudio de la etnohistoria en México es tan fuerte es el apoyo institucional. La Dirección de Etnohistoria y otros programas del INAH, los institutos de investigación de la UNAM, el CIESAS y las múltiples publicaciones patrocinadas por el INAH, todos contribuyen al estudio de los indígenas del pasado y del presente. En los Estados Unidos y Canadá, los estudios indígenas son mucho más difusos y cuentan con menos apoyo del gobierno. No puedo pensar en un solo departamento de etnohistoria en los Estados Unidos. Allá solamente tenemos una sociedad poco organizada llamada American Society of Ethnohistory, que fue fundada en 1954. Durante las primeras décadas, esta sociedad estuvo dominada por investigaciones sobre los indígenas de Norteamérica, pero después, durante los 80s y 90s, se comenzaron a recibir contribuciones de mesoamericanistas y de andinistas en los congresos anuales y en la revista de la sociedad. En la actualidad, los mesoamericanistas figuran tan prominentes como los norteamericanistas en la sociedad, y la elección del presidente parece alternarse entre investigadores de ambos grupos. La sociedad ha organizado varias reuniones en Canadá, pero solamente una vez en México, en 96, aquí en el Museo Nacional. Después de 22 años, la próxima reunión tendrá lugar nuevamente en México, en la ciudad de Oaxaca, en octubre de 2018. En los Estados Unidos, la palabra etnohistoria tiene un significado más extenso. Incorpora a las personas indígenas de todo el mundo y de todas las etnicidades, incluyendo, por ejemplo, las personas de descendencia africana. Sin embargo, el enfoque continúa estando en los indígenas del continente americano, aunque se podría pensar que los miembros de la sociedad comparten sus estudios con investigadores que trabajan en otras partes de América.
La realidad es que esto no ocurre con frecuencia. En las reuniones anuales, la mayoría de los mesoamericanistas asisten solamente a sus propias sesiones y la mayor parte de los norteamericanistas van únicamente a las suyas. Pienso que esto representa uno de los retos para el futuro. Ahora que contamos con excelentes estudios etnohistóricos, tanto locales como regionales de muchas partes de América, debemos empezar a pensar en términos comparativos y encontrar patrones que se apliquen a los indígenas de todo el hemisferio. De esta forma, la etnohistoria puede contribuir de manera importante a la escritura de historias transnacionales que no estén circunscritas a las narrativas nacionales. Pueden hacerse, por ejemplo, muchas comparaciones fructíferas entre la América española, inglesa y francesa en términos de las personas indígenas bajo el dominio colonial. Pero son pocos los etnohistoriadores que hacen este tipo de trabajo. Los historiadores que estudian imperios tienden a hacerlo en su mayoría desde el punto de vista europeo. Debemos encontrar la forma de participar en estas narrativas globales. Recuerdo haber escrito un ensayo para un seminario con el gran profesor James Lockhart en 1988, durante mi primer año como estudiante de doctorado. En ese ensayo intenté definir el término de etnohistoria y comentar el estado del arte de este campo de estudio en aquella época. Lo escribí en una de las primeras computadoras Apple, una pesada caja de plástico con una minúscula pantalla, ¿no? ¿Recuerda? Los estudiantes no, pero tengo vagos recuerdos de este ensayo y desgraciadamente no tengo una copia del mismo, está perdido en algún disco floppy, ¿no? Pero recuerdo que el primer libro que Lockhart me asignó en este seminario fue Estratificación Social en la Mesoamérica Prehispánica, compilado por Johanna Broda y Pedro Carrasco. Esa colección de ensayos, publicada más o menos en la misma época en que se fundaba el Departamento de Etnohistoria del INAH, representaba lo mejor del estudio en el momento. La mayoría de los libros cuyo título comenzaba con las palabras estratificación social trataban sobre cuestiones de clase social en la América Latina moderna, pero la publicación de Broda y Carrasco representaba un intento innovador de examinar el estatus social en la época antigua. Recuerdo que prácticamente todos los ensayos, con excepción de 3, estaban enfocados en los nahuas del centro de México. Yo estaba impresionado con las investigaciones tan a fondo que se estaban realizando sobre los nahuas y, por supuesto, el propio Lockhart estaba llevando a cabo investigaciones famosas en este campo. Los otros 3 ensayos en dicho volumen estaban enfocados en los mixtecos, los purépecha y los quiché, con investigaciones de Spores, García Alcaraz y Carmack, respectivamente. A diferencia de algunos de los ensayos que utilizaban documentos escritos en náhuatl, estos 3 trabajos se basaban en fuentes españolas. Cuando le pregunté a Lockhart si los mixtecos escribían utilizando el alfabeto romano durante la época colonial, su respuesta fue: no lo sabemos. En ese momento pensé
ingenuamente que iría a Oaxaca para ver si podía encontrar documentos escritos en lengua mixteca sin saber realmente lo que haría si encontraba alguno. Si en aquellos años yo hubiera sabido más sobre las complejidades del mixteco, una lengua tonal o tomangué que, a diferencia del náhuatl, está sujeta a intensas variaciones locales y regionales, no hubiera ido a buscar documentos en lengua mixteca. Pero Lockhart no dejó de animarme y su pasión y energía eran contagiosas. Él predicaba el valor de utilizar textos producidos por la gente misma y solía comparar a los historiadores de los mexica que no utilizaban fuentes en náhuatl con los historiadores de la Roma antigua que no utilizaban fuentes en latín. Pronto entendí que la existencia de sistemas de escritura en Mesoamérica previos a la conquista facilitó la adopción de la escritura alfabética, ya que tanto el concepto como la práctica tenían sentido para los nahuas, mixtecos y otros mesoamericanos que habían escrito con tinta y papel por muchas generaciones antes de la llegada de los españoles. Los escritores, pintores, nahuas y mixtecas registraban información histórica, calendárica y sagrada en piedra, piel de venado, amate y tela. Ahora sabemos que Mesoamérica es única en este sentido. En ninguna otra parte del continente americano se encuentran sistemas de escritura previos y posteriores a la conquista basados en lenguas nativas. Esta es una de las razones principales por las cuales sabemos tanto sobre la región cultural mesoamericana en comparación con otras regiones indígenas de América. Yo sabía que la mixteca era famosa por sus códices prehispánicos gracias a los trabajos de Alfonso Caso, Barbro Dahlgren de Jordan, Martin Jansen y muchos otros investigadores. Y fui a Oaxaca en el verano de 88 a buscar documentos coloniales que no estuvieran escritos en español. Después de muchos viajes e investigaciones en los archivos en Oaxaca, la Mixteca y el Archivo Nacional aquí en la ciudad, encontré cientos y dediqué una buena parte de los siguientes 12 años de mi vida a traducir y analizar esos textos, los cuales son el fundamento de mi libro sobre los mixtecos. Fue una época de humildad para mí, en la que estuve plagado de dudas y durante la cual otros que sabían más que yo decían que era imposible. Pero también fue una época de grandes revelaciones y adquirí un profundo respeto por la cultura y lengua mixteca. En mis investigaciones hallé muchas similitudes entre mixtecos y nahuas en términos de organización sociopolítica y tenencia de la tierra. Los mixtecos se asemejaban en muchas formas a los nahuas, pero también habían diferencias. Por ejemplo, en los documentos coloniales encontré muchas cacicas y también observé la prominencia de mujeres poderosas antes y después de la conquista. Me encontré con un mundo sagrado de Ñu'u o deidades femeninas y masculinas que reflejaban el orden social. Me di cuenta que, irónicamente, los mixtecos nunca usaban este nombre en sus escrituras y que tenían sus propios nombres para cientos de comunidades de la región. En la Mixteca Alta y en el Valle de Oaxaca, al menos, estas personas poseen una identidad étnica específica asociada al dios de la lluvia, Dawi,
y se refieren a sí mismos como Tainutzawi, gente del lugar del dios de la lluvia. La calidad de mi investigación en la Mixteca está relacionada directamente con la extraordinaria cultura que tuve el privilegio de estudiar y con la riqueza de las fuentes que produjo. La pervivencia de muchas lenguas nativas locales me permitió identificar varios conceptos y prácticas Nutzawi. El uso de este tipo de fuente representa un importante adelanto en nuestro campo. El movimiento comenzó en la década de los 70 y se sigue manteniendo fuerte, especialmente en náhuatl, pero también en otras lenguas como el zapoteco, el mije, el chocho o enguiwa, muchas lenguas. En mi investigación también utilicé documentos con escritura pictórica y documentos españoles, teniendo en cuenta que diferentes fuentes proveerían diferentes tipos de información. Las diferentes entre el libro de Charles Gibson, por ejemplo, Los aztecos bajo el dominio español, basado principalmente en fuentes legales en castellano, y el libro de Larcart, Los nahuas después de la conquista, basado completamente en fuentes escritas en náhuatl, me motivó a utilizar ambos tipos de registros. Ambos pueden considerarse como estudios clásicos y complementarios, ¿no? Y para la historia de la Mixteca basada en fuentes legales en castellano, encontró los libros excelentes de la doctora María de Ángeles Romero Fritzi, Ronald Spores y Rodolfo Pastor, entre otros. En aquel tiempo también me di cuenta de que esta riquísima región cultural era sumamente pobre en el presente. Yo me preguntaba cómo era posible que las personas indígenas en México y en el hemisferio en general fueran tan pobres cuando sus culturas habían sido tan ricas. Encontré la respuesta en la historia. Noté que el legado colonial continuaba invadiendo a la población nativa américa por todo el hemisferio, incluyendo a la de mi propio país. El legado colonial de supremacía blanca ha aumentado en los Estados Unidos en el último año. Exactamente hace un año, un hombre sumamente blanco y rico que no conoce ni muestra el menor interés por la historia llegó al poder. Él culpa al presidente afrodescendiente que lo precedió, a los mexicanos y a los musulmanes por todos los problemas del país. Una de las primeras acciones que puso en marcha cuando asumió la presidencia fue suprimir la protesta organizada por los nativos americanos en Standing Rock, Dakota del Norte, y abrir camino para la construcción de un oleoducto que cruzaría por las tierras de los indígenas. Un proyecto masivo en el cual su propia familia ha invertido millones de dólares. Esta situación nos recuerda nuevamente que no podemos comprender el presente sin contar con un claro entendimiento del pasado, ¿no? De hecho, es difícil evitar en las políticas de la historia cuando se estudia a las comunidades indígenas. En los Estados Unidos, el estudio de la historia de los indígenas americanos constituye un tema triste. Los historiadores hablan de violencia, genocidio, desposesión,
reubicación forzada, matanzas y masacres, tratados rotos, escuelas internado, enfermedades, pobreza, la repatriación de restos humanos de museos, etc. En México también se abordan muchos de estos temas, pero la historia como tal es diferente. Mientras que en la Nueva España los españoles buscaron incorporar a las personas indígenas en los cuerpos políticos y en la Iglesia Católica como súbditos y neófitos, los colonos ingleses combatieron o se aliaron con diferentes naciones indígenas que vivían en territorios o en reservaciones. Estaban siempre marginalizados. A una de mis antiguas colegas, miembro de la población Anishinaabe de la región de los Grandes Lagos en Minnesota, le desagradaba el término etnohistoria, porque ella pensaba que había sido inventado por los hombres blancos para describir la historia de los otros. Ella cuestionaba por qué se necesita utilizar un término diferente para referirse a la historia de los indígenas. ¿Sería entonces también necesario contar con un término especial para referirse a la historia de la gente blanca? Ella temía, al igual que muchos nativos americanos en los Estados Unidos, que si se marginalizaba continuamente la historia indígena, si se le relegaba a centros de estudios étnicos, no se integraría plenamente a la historia general, la cual normalmente es enseñada por académicos que saben muy poco del tipo de trabajo que nosotros hacemos. Muchos programas y centros de estudios étnicos en los Estados Unidos fueron creados en la década de los 60 durante los movimientos de derechos civiles, en los que estudiantes y activistas demandaban que las universidades y centros de educación superior fueran más inclusivos, ampliando el currículum para incluir las perspectivas de las mujeres y de los grupos étnicos subrepresentados. Debido a que los grupos indígenas eran considerados como naciones separadas en los Estados Unidos, sus historias no están del todo integradas a la narrativa nacional. Los académicos han tenido que luchar para lograr dicha integración, combatiendo la resistencia de los conservadores que no quieren que se cambie la bonita narrativa nacionalista. La realidad es que los líderes criollos que escribieron la Constitución de los Estados Unidos eran todos hombres blancos terratenientes que eligieron no abolir la esclavitud ni hacer las paces con los nativos. De hecho, muchos grupos indígenas lucharon del lado de los ingleses durante la Guerra de Independencia, ya que sabían que los criollos tratarían de tomar todas sus tierras si resultaban vencedores. La historia del trato que se le ha dado a los indígenas en mi país es tan mala que cuando el presidente William Clinton invitó a la Casa Blanca a los líderes de grupos federalmente reconocidos, fue la primera vez en la historia que los líderes nativoamericanos recibieron una invitación semejante. Y esto fue en 1994. Por estas razones, el tema de la representación
es una cuestión muy seria en la etnohistoria norteamericana. Los historiadores que no son nativoamericanos deben ser sumamente cautelosos y sensibles sobre lo que dicen y escriben, ya que las personas de las comunidades nativas leerán y comentarán sobre lo escrito en algún momento. Como ejemplo, basta comentar un incidente poco escandaloso que tuvo lugar hace algunas décadas, cuando un historiador de Nuevo México escribió sobre el tema de la sexualidad entre los indígenas pueblo de Nuevo México, con base en lo que los españoles habían escrito sobre dicha población durante el periodo colonial. Muchos grupos se opusieron a las conclusiones a las que llegó el historiador y escribieron sus propias y muy fuertes refutaciones en las revistas especializadas, criticando el trabajo académico del historiador, tachándolo de desinformado e insensible. El hecho de que se tratará de un chicano de Nuevo México no suavizó las críticas, ya que para los pueblos seguía tratándose de alguien ajeno a su comunidad. Como personas externas, debemos respetar a nuestros sujetos del estudio y a sus descendientes actuales. De hecho, cuando fui presidente de la American Society of Ethnohistory, redactamos una declaración prometiendo que nuestras investigaciones etnohistóricas no dañarían o insultarían a los grupos o personas nativas americanas. Hicimos esta declaración por muchas razones, incluyendo el hecho de en ocasiones los etnohistoriadores son llamados a testificar en casos legales que involucran reclamos de las comunidades nativas. La academia, tanto en Norteamérica como en México, está comenzando a incorporar más personas de descendencia indígena, incluyendo hablantes de lenguas nativas. En Norteamérica, algunas universidades se preocupan por reclutar a una diversidad de candidatos para los programas de posgrado. El sistema de la Universidad de California, por ejemplo, se toma muy en serio la promoción de la diversidad y la equidad. En México, donde el grupo de candidatos indígenas es mucho mayor, el acceso a la educación superior continúa representando un desafío. Hasta donde tengo entendido, Luis Reyes García fue uno de los primeros nahuas en el siglo XX en prosperar en el mundo académico. Pero ahora hay hombres y mujeres zapotecas, mayas, nahuas, mijes, mixtecos, purépechas, entre otros, que están obteniendo títulos académicos avanzados y que están escribiendo sus propias etnohistorias. A mí me parece que esto representa un desarrollo de suma importancia. Pero ¿quién es indígena en México? Como todos ustedes saben, esta es una pregunta complicada. Tengo una transparencia, por favor. Sí, esto. Perfecto, sí. El censo de 2010 define como personas indígenas a aquellos que hablan lenguas nativas. Esta es una definición muy estricta de identidad étnica. Si el lenguaje fuera el criterio utilizando para definir la identidad indígena en los Estados Unidos, el número total
se reduciría a una pequeñísima fracción de los 2 millones de personas reconocidas como nativos americanos en los Estados Unidos. Pero en la encuesta intercensal realizada en México en el 2015, que permitió a las personas autoidentificarse, el porcentaje fue mucho más alto, especialmente en ciertos estados. Les puedo dar algunos ejemplos de datos recabados por mi estudiante, el doctor Fernando Serrano, quien acaba de terminar su tesis doctoral en UCLA hace tan solo un mes. Con base en el número de hablantes de lenguas nativas, la población indígena de México se estimó en solamente 5.6% del total de la población en 2010. Pero el número se incrementó a 21% del total cuando se permitió a las personas autoidentificarse en 2015. En el estado de Michoacán, el porcentaje pasó del 3 a 28%, mientras que en Oaxaca aumentó del 29 al 66%. Interesante, ¿no? En el periodo colonial, cuando estudiamos los censos, suponemos que muchos españoles eran en realidad mestizos que estaban tratando de avanzar, negociando su calidad dentro del sistema de castas. También suponemos por algunas personas afirmaban ser indígenas para poder obtener ciertos beneficios por pertenecer a un pueblo de indios. Pues los tiempos han cambiado. Hoy en día hay más personas que se enorgullecen al autoidentificarse como indígenas. 4 de mis estudiantes de doctorado actuales y recién egresados se consideran a sí mismos como indígenas. Crecieron en pueblos de Oaxaca y Michoacán. Sus padres o abuelos y bisabuelos hablaban lenguas indígenas. Ellos ya no las aprendieron, pero esto no importa. No importa porque lo llevan en la sangre. Es interesante notar que los exámenes de ADN han confirmado los límites del mestizaje en muchas partes de la nación, ¿no? Tal vez estamos contribuyendo de alguna forma a quebrantar el gran paradigma nacional del mestizaje. Rechazamos la vieja idea de aculturación gestionada, de ayudar o forzar a las personas indígenas a integrarse a la sociedad a través de políticas educativas y de lenguaje, una idea que ha existido de una u otra forma desde los inicios del siglo XIX y que persiste entre algunos de los políticos actuales. En lugar de esto, lo que intentamos es integrar la historia indígena a la corriente principal de la historia, ya que es una de las únicas maneras en que todos podemos entender y apreciar las perdurables contribuciones de las poblaciones indígenas a nuestra sociedad y cultura. No estamos interesados únicamente en los grandes indígenas del pasado, como los turistas que se dirigen en bandadas a las pirámides. Lo que buscamos es llamar la atención sobre los retos a los que las personas indígenas se enfrentan hoy en día y sobre lo que prometen para el futuro.
Esto lo tratamos de llevar a cabo a través de la recuperación y presentación de las voces y narrativas indígenas. Estas narrativas cambian de manera fundamental las narrativas nacionales que tienden a marginalizar las contribuciones de las poblaciones indígenas. Es imposible escribir la historia mexicana, ya sea del siglo XVI o del siglo XX, sin incluir a las personas indígenas. Quiero pensar que nuestras enseñanzas e investigaciones sobre las culturas y lenguas nativas han jugado un pequeño papel en cambiar las percepciones sobre estas culturas y sobre sus descendientes en la época actual, que hemos contribuido al menos un poco en ayudar a que el estigma del indio que fue creado en la época colonial sea finalmente rechazado. Nuestro trabajo puede representar un verdadero desafío. Con frecuencia, nosotros los etnohistoriadores necesitamos cavar muy profundo para encontrar los documentos escritos por o referentes a las personas indígenas, en especial cuando se trata de comuneros. Por ejemplo, las voces nativas en el Códice Florentino, los anales de Tlatelolco o los anales de Chimalpajín, los dos últimos textos expertamente traducidos por Rafael Tena, ¿no? Permanecieron mudos durante siglos y no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando verdaderamente salieron a la luz. Les presentaré un ejemplo del trabajo que estoy realizando actualmente que ilustra la importancia de los textos en lenguas nativas. Ya que nos encontramos en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, compartiré con ustedes un poco de mi trabajo sobre el Códice Florentino. He regresado al estudio intensivo del náhuatl, una lengua que comencé a estudiar con Lockhart en 88. Durante los 2 últimos años he estado aprendiendo el náhuatl contemporáneo de la región de la Huasteca veracruzana, aprendiendo de hablantes nativos. En UCLA ahora ofrecemos 3 niveles de clases de náhuatl, 9 cursos en total, y uno de los maestros en UCLA, el Tlamachticat, llamado Eduardo de la Cruz, está participando en un proyecto que Diana Magaloni y yo, con los historiadores de arte Kim Richter y Jeanette Peterson, comenzamos en el Museo Getty de Los Ángeles en colaboración con la Biblioteca Lawrenceana de Florencia y la UNAM para crear una versión digital de alta resolución del códice que tendrá traducciones del náhuatl al español y al inglés, junto con análisis realizados por varios investigadores. Estamos empezando con el libro 12 y planeamos lanzar el sitio web en 2 años. Yo en lo particular me estoy enfocando en las diferencias entre la traducción al español y el texto original en náhuatl, entre otras cosas. Al leer la excelente traducción al inglés del libro 12 que hizo Lockhart en su libro We People Here, Nicantitlaca, o Nosotros la gente de aquí, noté que el texto en español no es tan largo como aquel en náhuatl. Esto en parte porque casi todas las 160 imágenes dibujadas por los artistas náhuatl están en la columna que lleva el texto en español. Tengo una transparencia. Sí. Por ejemplo, yo comencé a preguntarme qué fue lo que se omitió.
porque no hay traducción en estas páginas, es puro náhuatl. Así que realicé una comparación sistemática de los dos textos, lo cual me llevó a referirme a los 3 textos del libro 12. Así de diferente es el texto en español del texto en náhuatl. El tercer texto corresponde a las imágenes, que están basadas principalmente en la versión en náhuatl, pero también contienen información codificada que no se encuentra en los textos alfabéticos. Parte de la razón por la cual los textos son diferentes es que fueron escritos en distintos momentos y no por las mismas personas. Los eruditos nahuas escribieron la relación original en náhuatl en 1555. Sahagún lo tradujo sin demasiada exactitud alrededor de 77, época en que los artistas nahuas agregaron las imágenes. Sahagún afirma haber dejado el texto en náhuatl tal como estaba, pero no dice nada acerca de su propia traducción. Otro ejemplo del texto. Y otro. Y finalmente, hay páginas donde no hay imágenes o traducción, ¿no? Pues guardaré mis hallazgos sobre las diferencias entre ambos textos y las implicaciones de dichas diferencias para una publicación futura. Se trata de un volumen sobre el Códice Florentino del cual soy coeditor. Pero les puedo adelantar que las diferencias entre los textos cambiarán la manera en que pensamos sobre el libro 12. También quiero mencionar que el texto en español ha sido reproducido en repetidas ocasiones, comenzando en el año de 1821 por José María Bustamante, mientras que el texto en náhuatl fue completamente ignorado. Anderson y Dibble tradujeron por primera vez el texto en náhuatl en 1975. Lockhart fue un paso más allá en 93 al transcribir y traducir tanto el texto en español como el texto en náhuatl. De esta forma, Lockhart, hizo posible mi investigación. Tengo entendido que Berenice Alcántara y Federico Navarrete están trabajando en una traducción del náhuatl del libro 12 al español. Resulta asombroso pensar que este manuscrito fue producido hace 450 años y que es apenas ahora cuando estamos analizando el texto original en náhuatl a detalle. Pero sería erróneo pensar que las fuentes escritas en lenguas nativas son las únicas o incluso las mejores fuentes para estudiar a las poblaciones indígenas. En el caso del periodo virreinal, hay ciertos temas que conviene abordar desde los registros o textos españoles en lugar de utilizar las fuentes náhuatl, mixtecos o mayas. Temas verdaderamente importantes, tales como las rebeliones o las enfermedades, por ejemplo. Bueno, para concluir, como etnohistoriadores buscamos recuperar las narrativas indígenas y las voces que puedan influenciar la manera en que la historia es relatada y, en consecuencia, la forma en que la gente piensa sobre las culturas indígenas. Yo asumo esta responsabilidad muy seriamente. Sé que soy una persona ajena a estas culturas y que soy un extranjero en México, pero creo que esta historia es para todos
no solo para los mexicanos, no solo para los nahuas o para los estudiantes de historia, sino para la humanidad. Todos en el mundo deberían saber algo sobre las historias de los habitantes originales de este hemisferio. No se trata de la historia de una minoría. Los indígenas eran la mayoría de la población en México hasta la Revolución y constituyen aún la mayoría de la población en muchas partes del país. A pesar de la enorme pérdida de población durante la época colonial temprana y de la baja calidad de vida que tienen hoy en día. La Dirección de Etnohistoria del INAH merece mucho del crédito por promover y organizar la investigación de las personas indígenas de México a lo largo de 40 largos años. Por favor, continúen con este excelente trabajo todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Sí, ya te quieres ir. Bueno, tenemos un pequeño tiempo para preguntas. Ya son las 11, pero bueno, yo creo que vale la pena aprovechar al doctor Terraciano. Creo que su conferencia fue muy rica, tiene varios aspectos que resultan muy interesantes. Acaba echándonos una flor ahí para que continuemos investigando. Yo creo que sí lo vamos a hacer. Pero bueno, ahora vamos a las preguntas de ustedes, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades, muy excelente presentación. Nos dejas reflexionando muchas cosas al respecto. Mi pregunta va dirigida sobre todo a una parte que comentaste, de que se llama luego a los etnohistoriadores en ciertos juicios para participar en estos juicios y formar parte del aparato legal, digamos. ¿Qué opinión te tiene esa práctica, que el etnohistoriador sea práctico en esos aspectos? En México sabemos que hay muchos problemas de tierra, que luego tienen sus documentos para legitimarlos, y aquí no está muy difundida la práctica antropológica de poder definir esos documentos. ¿Cuál es su historia? Más allá de decir son verdaderos, falsos, como sea, ¿cuál es su historia? ¿Por qué se han creado? ¿Quiénes lo tienen y por qué lo tienen ciertas poblaciones? No sé si quisieras profundizar más al respecto, y pues muchas gracias y felicidades. Sí, una buena pregunta. Muchos de los temas en mi ponencia aplican también a México, especialmente en este sentido de nuestra posición como etnohistoriadores. Sabemos los archivos a veces muy bien, y a veces podemos ayudar a unas comunidades con cuestiones de tierra y cosas como así. Y no quiero hablar por la parte del caso de México, pero sí es muy parecido, ¿no? Y parece que hay muchos investigadores aquí que están involucrados en casos legales, por ejemplo. Y por eso es importante que pensamos como un grupo
qué vamos a hacer y qué vamos a qué podríamos contribuir a estas cosas ya. Sí. Muy bien. Me gustó muchísimo su ponencia, pero tengo, no sé si son preguntas o comentarios, porque, bueno, es cierto, en Estados Unidos se ha manejado más esa defensa de las poblaciones étnicas, en términos pues de este desarrollo capitalista, ¿no?, extremo, pero en México yo creo que no es solamente el indígena el único sujeto de trabajo de la investigación en la historia. O sea, también nos interesan las poblaciones hispanas, las poblaciones novohispanas, todo el desarrollo que se va a dar hasta la época contemporánea, donde el indígena vuelve otra vez a ser uno de los personajes de esta historia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en Chiapas. Pero yo creo que si bien es cierto que hay que recuperar ese planteamiento indígena en términos de nuestra identidad como política de investigación, es ahí más el problema de la identidad con la problemática indígena, como usted lo apunta, ¿no? Y yo creo que en esa política de investigación está muy metida la antropología mexicana y también la antropología histórica. No solamente fue el INI, sino yo creo que es uno de los puntos de referencia del antropólogo mexicano. Entonces, yo creo que la etnohistoria cumple un papel mucho más amplio en esta articulación de historias, en esta conjunción de historias, la prehispánica y la colonial, y en la época que tenemos que desentrañar para poder analizar verdaderamente cuál es, o caracterizar más bien, a la formación social mexicana. Felicidades por esa extraordinaria exposición y todo por la descripción importante de los objetivos y metas de la historia, y felicidades por los 40 años de ese trabajo arduo que se ha tenido que hacer, de rebuscar la historia, de acercar las fuentes para tener una imagen más clara, más precisa, con esa crítica y autocrítica de los hombres estudiosos de esta materia. Y el comentario y la pregunta es, yo creo que sí, como usted lo describe, el perfil extraordinario cuesta trabajo, pero tiene mucho futuro para la aportación de nuestras raíces históricas y fortalecer el presente de México. Yo soy de las personas que me he estado últimamente interesando, he estado en los 2 últimos congresos de esta materia y me motiva y me exige para tener un poco más de comprensión, como usted dice, la confrontación de todas las fuentes, tanto indígenas como de los españoles que tuvieron en su momento la oportunidad de dejarnos fuentes. En la relación que usted hace con que se siente un extranjero en una ciudad, en un país que tiene tanta historia, yo creo que los hombres que piensan y luchan y aportan con su trabajo fuentes son hombres universales y que se deben a la humanidad y sobre todo a estos esfuerzos del Instituto Nacional de Antropología para acercar a las nuevas generaciones los mejores esfuerzos de una mejor historia y que se siga practicando a través de la autocrítica. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar esta sesión porque tenemos muchas ponencias por oír. Yo solamente les quiero comentar que este trabajo de sobre el libro 12 del Códice Florentino ya fue motivo de un artículo que publicó en Ethnohistory el año 2010. Aquí Kevin Terraciano, pues ya hay una aproximación porque nos dejó así con las ganas de saber qué es lo que sigue de ese trabajo. Bueno, ya hay una primera aproximación en Ethnohistory en el año 2010.
No sé, pues un aplauso al doctor Terraciano, por favor.